Saludos, bienvenidos a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En esta clase de hoy lo que vamos a ver es el circuito RL o el circuito resistencia inductor. La clase pasada vimos el caso RC, que era cuando teníamos un capacitor y una resistencia, o circuitos resistivos con un capacitor conectado en alguna parte. Y vimos básicamente que el circuito responde de dos maneras diferentes. Tiene una respuesta natural cuando el capacitor básicamente se descarga a través de algún dispositivo, algún elemento resistivo, y tenemos la respuesta forzada cuando más bien obligamos al capacitor a cargarse y a modificar la tensión que hay entre sus terminales. Estuvimos utilizando interruptores para eventualmente generar cambios en el circuito y obligar a la tensión del capacitor y a la corriente del capacitor a cambiar de un valor dado a un valor diferente. Y hoy vamos a estudiar lo mismo, pero considerando los inductores. Los inductores, a diferencia de los capacitores, almacenan energía en forma de un campo magnético, por lo tanto, la corriente que fluye a través de ellos no puede cambiar de manera instantánea. Necesitamos darle un cierto tiempo para que esa corriente cambie y vuelva a un valor diferente del que venía utilizando antes de que ocurriera el cambio en el circuito. Entonces vamos a estudiar las ecuaciones que gobiernan la tensión y la corriente en un inductor, en un circuito eléctrico, cuando hay otros elementos resistivos conectados en conjunto. Y vamos a ver también las gráficas, igual que hicimos en la clase anterior, para los procesos transitorios en el inductor en este caso. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es la respuesta natural del inductor, o sea, la respuesta cuando el inductor se descarga a partir o a través de un elemento resistivo. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es el circuito RL sin fuentes. Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Ok, entonces vamos a darnos un circuito donde tenemos una resistencia, donde tenemos un inductor. Se nos está diciendo que el inductor va a tener una corriente inicial igual a IL de 0. Para t mayor que 0 segundos, la corriente que estaba circulando por el inductor va a empezar a circular a través de la resistencia, y ese campo magnético que había en el inductor va a ir poco a poco desapareciendo. La corriente va a ir disminuyendo a través del tiempo hasta llegar a ser 0. Sin embargo, ese cambio no se va a dar de manera inmediata, como ya nosotros sabemos, sino que va a necesitar un cierto tiempo. Entonces, vamos a asumir que la corriente que fluye por el inductor es IL de t, IL minúscula porque es una corriente que está variando en el tiempo, y va a tener esa dirección. Si esa corriente tiene esa dirección, yo puedo dar la siguiente polaridad para la tensión en la resistencia, y tendría que dar la siguiente polaridad para la tensión en el inductor. Recuerden que el inductor, al igual que el capacitor, al igual que el resistor, son elementos pasivos.
Por lo tanto, debe cumplirse la convención pasiva de signos a la hora de analizarlos. Entonces vean que en esa trayectoria que yo tengo ahí, puedo perfectamente aplicar ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la tensión en el inductor VL de T más la tensión en el resistor tienen que ser iguales a 0. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la ley de tensiones de Kirchhoff. Ahora, ¿quién sería la tensión en la resistencia? Bueno, vendría siendo la resistencia multiplicada por la corriente que fluye a través de ella. La corriente que fluye a través de ella es la misma corriente que fluye por el inductor IL de T. Por lo tanto, esto vendría siendo VL de T más R multiplicado por IL de T, y todo eso nos tiene que dar 0. Ahora nos preguntamos, tenemos en la ecuación a la corriente IL de T y tenemos a la tensión VL de T, que ambas están asociadas con el inductor L. Ahora, ¿cuál sustituimos? ¿O cuál expresión utilizamos para cada una de ellas? Recuerda que cuando analizamos el circuito con el inductor, con el capacitor, perdón, normalmente utilizábamos o nos íbamos a sustituir la corriente en el capacitor, porque la corriente en el capacitor es la capacitancia por la derivada de la corriente por la derivada de la tensión en el capacitor, perdón, con respecto al tiempo. En el caso del inductor es al revés. La corriente por el inductor es una integral normalmente. La tensión en el inductor es la que sí está relacionada con una derivada. Es la inductancia por la derivada de la corriente por el inductor a través del tiempo. Entonces, esa es la que vamos a utilizar para sustituir. Entonces, VL de T, la tensión en el inductor, es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Por lo tanto, para nosotros es mucho más fácil sustituir tensión aquí en la bobina que sustituir la corriente, que es una relación integral. Entonces, nuestra ecuación diferencial ya va a ir tomando forma. Sería entonces L por la derivada de IL de T dt más R por la función IL de T igual a 0. Y recuerden que nosotros lo que ocupamos es aquí un coeficiente 1 multiplicando a la derivada del primer orden. Por lo tanto, yo voy a sacar factor común L. Y me quedaría de esa forma. La L que está multiplicando el paréntesis la mando al otro lado a dividir al 0, por lo tanto se me cancela. Y me quedaría derivada de IL de T más R entre L por IL de T igual a 0. Y vean que esa ya sería la ecuación diferencial del primer orden, que me caracteriza a este circuito de descarga que tenemos acá. Es una ecuación diferencial de primer orden y es homogénea. Vean que está igualada a 0. ¿Qué quiere decir? Que es lo que estamos encontrando en la respuesta natural del circuito RL. Es decir, la descarga natural de la corriente que estaba en la bobina almacenada mediante un campo magnético a través de una resistencia que tiene conectada en serie. Ahora tenemos que resolver esa ecuación diferencial de primer orden y vamos a utilizar el mismo método que utilizamos en la clase anterior para los circuitos CRC mediante transformadas de Laplace.
Bien, entonces para resolver la ecuación diferencial mediante transformadas de Laplace, recuerden tener a mano la tabla de pares transformados y de transformadas operacionales de Laplace, que es la misma que utilizamos en la clase anterior. Entonces vamos a transformar la ecuación diferencial del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia compleja utilizando nuevamente transformadas de Laplace. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces que la transformada de Laplace de la derivada de IL de t dt más R entre L. Recuerde que cualquier coeficiente, cualquier constante que no forma parte de la función puede salir de la transformada de Laplace. Transformada de Laplace de IL de t es igual a la transformada de Laplace de 0. Aplicamos transformada de Laplace a ambos lados. Recuerden que la transformada de Laplace tiene la propiedad de aditividad, por lo tanto podemos aplicar la transformada de Laplace por secciones en ambas partes, en ambos lados del igual. A cada uno de los términos le aplicamos una transformada de Laplace separada. Bien, la transformada de Laplace de una derivada o de la derivada de una función, ya nosotros vimos la clase anterior que viene siendo S multiplicada por IL de S, o sea la función, pero en el dominio de la frecuencia compleja, menos IL de 0, o sea el valor inicial de la función en t igual a 0. ¿Ok? Esa sería la transformada de Laplace de la función, de la derivada de la función, más R entre L, transformada de Laplace de la función, y L de t viene siendo IL de S, la misma función para el dominio de la frecuencia. Y la transformada de Laplace de 0, pues es 0. Ok, esto es una constante, ¿verdad? Que nos dicen que es un cierto valor de corriente que fluía por el inductor en el momento en el que inició el análisis. Bien. Entonces puedo sacar factor común ahí, IL de S. Entonces me va a quedar IL de S multiplicando a S más R entre L, y el término IL de 0, que era negativo, lo paso al otro lado positivo. IL de 0. Y ya finalmente, la función que ando buscando, IL de S, vendría siendo IL de 0 dividido entre este factor S más R entre L. Y esta sería la respuesta en el dominio de la frecuencia compleja S. Ahora lo que podemos hacer es encontrar la función en el dominio del tiempo aplicándole transformada de Laplace inversa a esta expresión que tenemos acá. Entonces, si aplicamos transformada de Laplace inversa, ¿qué es lo que obtendríamos? Obtendríamos que la transformada de Laplace inversa de IL de S sería igual a IL de 0 multiplicada por la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más R entre L. Eso sería. Entonces,
Nuevamente, la transformada de la plaza inversa de una función en el dominio de la frecuencia compleja es la función en el dominio del tiempo. Y L de 0 es una constante. Y la transformada de la plaza inversa de 1 sobre S más algo, digamos sobre S más A, vean que esto se parece mucho a la transformada de la plaza inversa de 1 sobre S más A, donde obviamente A es igual a R entre L. Entonces, esa transformada de la plaza inversa la conocemos. Nosotros la conocemos, por lo que entonces me quedaría IL de t igual a ¿quién? A IL de 0 multiplicada por E a la menos R entre L por T. Y ya esa sería la función en el dominio del tiempo que nosotros andamos buscando. Esa es la corriente en el inductor para cualquier tiempo mayor que 0. Para t mayor que 0 segundos, yo voy a tener que la corriente en el inductor es IL de 0 multiplicada por E a la menos R entre L por T. Perfecto. ¿Cómo sería eso entonces gráficamente? Gráficamente vamos a tener T y vamos a tener IL de T. Para T igual a 0 segundos, para T igual a 0 segundos, yo tendría esta expresión igualada a 0, o evaluada en 0, perdón. Sería IL de 0 igual a IL de 0 mayúscula por E a la 0. Que T igual a 0, el exponente de la función exponencial se me hace 0. Y esto me va a dar IL mayúscula de 0, que es la corriente inicial, ya eso lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, en T igual a 0, la corriente es IL de 0. Ahora, ¿qué pasa cuando ha pasado mucho tiempo desde que el inductor comenzó a descargarse a través de la resistencia? ¿A qué valor va a tender la corriente? Sería evaluar en T igual a infinito. En T igual a infinito me quedaría IL de infinito igual a IL de 0 por E a la menos infinito, ¿verdad? Porque si yo sustituyo aquí infinito, infinito por una constante me da infinito, me queda el menos del frente, entonces E a la menos infinito. Nosotros dijimos que en la función exponencial evaluada en T menos infinito, o cuando el exponente es menos infinito, tiende a 0. Entonces ese exponencial tiende a 0, me cancela todo lo demás y esa corriente tendería a 0 antes. Entonces mi función tendría esa forma básicamente hasta alcanzar 0 amperes luego de mucho tiempo. Ahora, igual que con el capacitor, nosotros vamos a ver una constante de tiempo y vamos a definir un número tangible que no sea infinito para considerar como que ese es el tiempo necesario para que el inductor se descargue completamente a través de la resistencia R, y eso es lo que vamos a ver en un momento. Ahora, ¿cuál sería la constante de tiempo en un circuito RL?
cuánto sería el tiempo que nosotros realmente ocupamos para que ese inductor se descargue completamente a través de la resistencia R. Vamos a ver entonces cómo se define la constante de tiempo, que también vamos a llamar tau, en un circuito RL como el que acabamos de ver en el momento anterior. Entonces, nosotros dijimos que sea una función exponencial de la forma f de t igual a e a la menos at. Es una t. ¿Okay? Nosotros habíamos definido tau como 1 entre a, de tal forma que f de 5 tau venía siendo e a la menos a sobre 5 por a, ¿verdad? Que vendrían siendo 5 tau. Y que esta función evaluada en este argumento vendría siendo e a la menos 5, y eso tiene un valor de aproximadamente 0,00673, ¿verdad? Que es un número muy pequeño. Entonces, igual que en el caso de los circuitos RC, en un circuito RL, al haber pasado 5 tau segundos, la respuesta del inductor va a ser muy pequeña. La corriente a través del inductor va a ser muy pequeña, menor al 1% del valor inicial. Por lo tanto, podemos asumir que esa corriente es aproximadamente cero. ¿Okay? Por lo que entonces el tiempo de descarga del inductor a través de la resistencia va a ser un tiempo de 5 tau. Ahora, ¿quién sería tau en el circuito RL? Noten que el inductor en este caso, o la corriente inicial del inductor, está multiplicada por e a la menos r entre l por t. Quiere decir que a, nuestro valor a de la función original, el valor a, en nuestro caso, vendría siendo r entre l. Por lo que entonces tau, la constante de tiempo, sería 1 entre r sobre l. Esto implica que tau para el circuito RL viene siendo l entre r. Y esa sería la constante de tiempo que nosotros usaríamos para tener una idea bastante clara de cuánto tiempo debe pasar para que un inductor se descargue completamente a través de un resistor. Dependiendo del valor de la inductancia y dependiendo del valor de la resistencia a través de la cual ella se está descargando, nosotros vamos a tener el tiempo de descarga o la constante de tiempo tau, y por ende el tiempo de descarga, que vendrían siendo 5 tau. Bien, entonces esa sería la respuesta natural del inductor. Lo único que nos quedaría calcular es la tensión en el inductor, ¿verdad? A través del tiempo.
nosotros podemos calcular esa tensión conociendo que VL de T es igual a L por la derivada de IL de T dt. Esa es la relación que nosotros tenemos. La corriente, en el caso del circuito que estamos analizando, ya la tenemos allá, por lo que entonces VL de T sería L por la derivada de IL de 0 por E a la menos R entre LT dt. Entonces, la tensión VL de T en este caso sería L por menos R entre L por IL de 0 por E a la menos R entre L por T. Pero eso sería derivando lo que está adentro. Las inductancias se cancelan y me quedaría que VL de T es igual a menos R por IL de 0 por E a la menos R entre L por T. Esa sería entonces la tensión. La tensión me da negativa, lo que quiere decir es que la polaridad de la tensión que yo asumí al inicio durante el periodo de descarga es la contraria. La dirección de la corriente sí estaba bien, puesto que la corriente nos viene positiva, y gráficamente para t mayor que 0 segundos yo lo que voy a tener en el inductor sería VL de T contra T, el valor inicial de esta tensión evaluando en T igual a 0 segundos vendría siendo nuevamente menos R por IL de 0 por E a la 0, y eso nos da entonces menos R por IL de 0. Ese sería el valor inicial de la tensión en T igual a 0 segundos. Recuerden que IL de 0 es una constante, la corriente inicial del inductor. Y en T igual a más infinito, nosotros vamos a tener VL de infinito igual a menos R por IL de 0 por E a la menos infinito, que ya nosotros sabemos que tiende a 0. Por lo tanto, esa tensión inicial, esa tensión final va a ser de 0 volts en T igual a más infinito. Por lo tanto, la tensión haría esto que está por acá, más o menos. ¿Verdad? Recuerden que esto es un valor negativo y va tendiendo a 0. Ahora, en la práctica ya nosotros sabemos que el instante en el cual nosotros podemos asumir que ya el inductor llegó a estado estable, o sea, ya se descargó completamente, vendría siendo 5 tau. Muy importante. ¿Ok? Y esta sería entonces, ahora sí, la respuesta natural de un circuito RL sin fuentes. Vean cómo obtuvimos la ecuación diferencial inicial, que ya la borré, pero que estaba acá, y cómo obtuvimos la corriente a través de transformada de Laplace, directa y después inversa, y cómo obtuvimos la tensión a partir de la derivada de esa corriente. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que ocurre en un circuito RL cuando más bien ya tenemos fuentes de alimentación externas y que por lo tanto vamos a tener también respuestas forzadas. Bien, ahora en esta parte vamos a ver otro ejemplo, un caso diferente,
en el que más bien lo que vamos a explorar es el proceso de carga del inductor, cuando él está totalmente descargado y le aplicamos por primera vez una fuente de corriente o una fuente de tensión. En este caso sería una fuente de corriente. Entonces vean que nos hemos dado este circuito donde se nos dice que la corriente inicial del inductor era de 0 amperes, ¿verdad? En t igual a 0 segundos. Ahora vean esto. En t igual a 0 segundos, el interruptor se cierra, brindándole un paso a la corriente a través del inductor por este ramal que está acá. Antes de t igual a 0 segundos, el interruptor está abierto, por lo tanto no hay flujo de corriente a través del inductor, y por eso pues se nos dice que la corriente del inductor antes de t igual a 0 era de 0 amperes. No había corriente por acá. Ahora, por otro lado, vean la fuente de corriente cómo está definida. Nos dicen que es IA U de T. IA es un valor constante, vamos a asumir que es un valor constante. Pero esta función U de T nosotros la habíamos visto anteriormente y habíamos dicho que era una función escalón unitaria. Entonces, si a mí me dicen que una fuente determinada es IA por U de T, básicamente me están diciendo que la fuente es 0 para cualquier valor de tiempo menor que t igual a 0 segundos, y que la fuente más bien vale IA cuando t es mayor que 0 segundos, porque en t mayor que 0 segundos, U de T sería 1, y 1 multiplicado por IA sería precisamente IA. Entonces, la fuente de corriente en este caso si nosotros la vemos graficada en el tiempo, aquí tendríamos IA por U de T, y esto sería T. La fuente nos estaría entregando una corriente 0 para cualquier valor de T menor que 0 segundos, y un valor de corriente IA para cualquier tiempo mayor que 0. Y eso porque U de T es igual a 0 para T menor que 0 segundos, y U de T es igual a 1 para T mayor que 0 segundos, ¿verdad? Como vimos anteriormente. Entonces, que a mí me digan que una fuente cualquiera, una fuente de corriente o una fuente de tensión, cuya magnitud es, por ejemplo, un número constante cualquiera, multiplicado por U de T, básicamente me están diciendo que la fuente únicamente va a estar activa para tiempos o para instantes de tiempo mayores que 0 segundos, que es el caso de este circuito de acá. Entonces, para T menor que 0 segundos, la fuente entrega 0 amperes, o sea, es un circuito abierto. Para T mayor que 0 segundos, la fuente es precisamente una fuente de corriente de 3 amperes. Perdón, de IA amperes. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Entonces vamos a ver qué ocurre ahora con el circuito para T mayor que 0 segundos. Para T menor que 0 segundos ya me están diciendo que la corriente en el inductor es 0. No hay corriente fluyendo por este ramal y esta fuente está apagada, básicamente. Entonces, para T menor que 0 segundos no hay corriente fluyendo por el inductor.
el interruptor está abierto. Y la fuente está apagada. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre cuando llegamos al instante t igual 0 segundos? Que esta fuente se activa y que este interruptor se cierra. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Para t mayor que 0 segundos vamos a analizar este circuito para ver qué es lo que vamos a encontrar. Entonces, para t mayor que 0 segundos el interruptor se cierra. Y la fuente se activa. Entonces el circuito que nosotros vamos a tener sería más o menos el siguiente. Básicamente tendríamos ese circuito que está allá, ya simplificado, y vamos a tener entonces la fuente IA entregándole corriente tanto a la resistencia como a la inductancia. La corriente en la resistencia puede cambiar de manera instantánea, pero la corriente en el inductor no puede cambiar de manera instantánea. Entonces tendríamos esa configuración que tenemos ahí. Tendríamos la corriente de la inductancia fluyendo a través de ella, la corriente en la resistencia fluyendo a través de ella y la corriente de la fuente ingresando a ese nodo. Los tres elementos están en paralelo, por lo tanto los tres elementos van a tener tensión VL de T. ¿Ok? Muy importante. ¿Cómo podemos analizar este circuito para encontrar ahora la corriente IL de T? Que es la que nosotros buscamos, o la tensión VL de T. Aquí podemos hacer muchas cosas. Podríamos eventualmente tomar una transformación de fuentes, convertir esta fuente de corriente en paralelo con resistencia en una fuente de tensión en serie con una resistencia, y analizaríamos por mallas, como hicimos en el caso anterior, o podríamos analizar también por nodos, porque vean que conocemos la tensión en la resistencia, la tensión en la resistencia, perdón, que es la misma tensión en la inductancia, y conocemos las corrientes, o conocemos una de ellas, que es IA. Las otras las podríamos escribir en función de alguna de estas variables que son las que nosotros andamos buscando. Entonces, para cambiar, yo voy a analizar por nodos. Voy a definir aquí el nodo A y voy a plantear mi análisis en función de nodos. Recuerden que lo que andamos buscando es una ecuación diferencial de primer orden. Entonces voy a analizar por nodos. Entonces vamos a analizar el nodo A y aplicamos LSK en ese nodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos si aplicamos LSK? Tendríamos que la IL de T que sale del nodo es positiva, más la corriente IR de T, que también es positiva, sale, menos la corriente IA es igual a 0. Y ahora volvemos al mismo asunto. IR de T la tenemos que escribir en términos de algo que me involucre a la bobina o al inductor, que en este caso sería la tensión en el inductor. Entonces yo podría decir que IL de T
más, y en vez de escribir IR de t, escribiría VL de t dividido entre R, ¿verdad? Por ley de Ohm, esta sería la corriente en la resistencia R. Y eso sería igual a IA. Bien. Y ahora, ¿cuál transformo a expresión derivada o a transformación o a expresión integral? Nuevamente, la corriente en el inductor es una relación integral. Nosotros no la podemos expresar si no es como una integral, mientras que la tensión en el inductor sí la podemos escribir como una relación de derivada. Entonces sustituiríamos esa que tenemos ahí. Nosotros sabemos que VL de t es igual a L por la derivada de IL de t de t. Entonces esta es la que nosotros estaríamos utilizando. Y nos va a quedar que IL de t más L entre R derivada de IL de t de t, que sería la tensión, ¿verdad?, en el inductor, y eso es igual a IA. Ok, entonces la vamos a reacomodar, vamos a sacar este factor L entre R, lo vamos a sacar al frente para que nos quede la derivada multiplicada por 1. Entonces nos quedaría L entre R como factor común. Nos queda la derivada de IL de t multiplicada por 1. Luego, como IL de t no tiene el factor L entre R, entonces me tocaría tomar IL de t dividido entre L entre R. Y eso es igual a IA. ¿Ok? Ahora, ya no tengo una ecuación diferencial homogénea. Ahora me queda un término IA constante al otro lado. Por lo tanto, este factor va a ir a dividir al otro lado. Entonces me quedaría derivada de IL de t más R entre L por IL de t igual a R entre L por IA. ¿Ok? Y esa vendría siendo la ecuación diferencial que me modela este circuito que tenemos acá, el circuito de carga. Vean que ya esta no es una ecuación diferencial homogénea, está igualada a un término constante al otro lado. Sin embargo, nosotros podemos resolver también por transformadas de Laplace, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a convertir esta ecuación diferencial al dominio de la frecuencia compleja, vamos a resolver ahí y vamos a encontrar una expresión para la corriente en el inductor a través del tiempo. Bien, entonces me traje la ecuación diferencial para acá y ahora lo que vamos a hacer es resolverlo. Entonces el primer paso sería aplicar transformada de Laplace a ambos lados. Entonces si aplicamos transformada de Laplace, tendríamos que la transformada de Laplace de la derivada de IL de t más R entre L transformada de Laplace de IL de t es igual a R entre L por IA transformada de Laplace de 1. ¿Ok? Bien.
Vean que los términos constantes que estaban multiplicando de este lado a la función IL de t y de este lado en realidad a 1, los he sacado de la transformada de Laplace y me he quedado nada más con lo que está adentro. La transformada de Laplace de 1 es lo mismo que si nosotros tuviéramos la transformada de Laplace de u de t. Entonces en la tabla ustedes la encuentran como la transformada de Laplace de u de t. Entonces vamos a reescribir la ecuación de esta forma: transformada de Laplace de la derivada de IL de t más R entre L, transformada de Laplace de IL de t, y esto es igual a R entre L por IA transformada de Laplace de u de t. ¿No? Porque u de t vale 1 para t mayor que 0, que es el instante de tiempo donde estamos trabajando en este momento. Vean que la ecuación diferencial en realidad se parece mucho a la que resolvimos en el caso anterior. La única diferencia es que ahora la tenemos igualada a un término constante diferente de 0. Por lo tanto, la ecuación ya no es homogénea. Bien, la transformada de Laplace de la derivada vendría siendo S por IL de S menos IL de 0. Este valor ya nos habían dicho que era 0 al inicio del problema, más R entre L transformada en Laplace de la función, me queda IL de S, y al otro lado me quedaría R entre L por IA, y la transformada de Laplace de u de t según la tabla es 1 entre S. Y de aquí entonces es donde nos sale el factor adicional en el denominador. Bien, del inicio del problema nosotros sabíamos que la corriente inicial en el inductor era 0. El inductor estaba descargado y no había corriente a través de él. Por lo tanto, esa corriente es 0. Si yo saco factor común, me va a quedar que IL de S, que multiplica a S más R entre L, es igual a R por IA entre L por S. Muy importante esta S, ¿verdad? No se les olvide que ahí está. Entonces, despejando, para IL de S tendríamos que IL de S es igual a R por IA digamos a R por IA entre L, y en el denominador me quedaría S por S más R entre L. Y esta sería la expresión para la corriente en el inductor para t mayor que 0, resuelta en el dominio de la frecuencia compleja. Esta sería la respuesta del circuito en la frecuencia compleja. Ahora lo que tenemos que hacer es transformar esta cuestión al dominio del tiempo utilizando transformada de Laplace inversa. Si aplicamos transformada de Laplace inversa, vamos a tener que la transformada inversa de IL de S es igual a ¿quién? Todo este término que es constante lo podemos sacar, o lo podemos mantener dentro, porque ahí vamos a tener que hacer un arreglo primero. Tendríamos transformada de Laplace inversa de R por IA entre L
multiplicado o dividido, que divide a S sobre S más R entre L. Bien, y aquí es donde viene el detalle, porque ya esta transformada de Laplace inversa no existe como un par directo transformado. Por lo tanto, tenemos que descomponerlo con fracciones parciales para poder encontrar segmentos más pequeños que sí podamos encontrar en la tabla de transformadas de Laplace que nosotros tenemos. Entonces hay que aplicar ahí fracciones parciales. Entonces vamos a ver qué obtenemos si descomponemos esa fracción grande en fracciones parciales. Nuevamente yo tendría que R por IA entre L dividida entre S por S más R entre L tiene que ser igual a algo de la forma A entre S, que es una constante sobre el primer factor, más una constante B sobre el segundo factor. Ahora sumamos esas dos fracciones y nos quedaría S multiplicado a S más R entre L. Este denominador entre este de acá me queda S más R entre L, que va a multiplicar a. Y ahora este denominador entre esto de acá me queda S, que va a multiplicar a. Okay, cancelo los denominadores y me quedaría que R por IA entre L es igual a por S más R entre L más B por S. Y en este polinomio podemos encontrar A y B cancelando los factores opuestos, ¿verdad? Para que nos quede más rápido y más simple. Eventualmente se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones, ¿verdad? También. Entonces, para cancelar a B, yo necesito tomar S igual a 0. Entonces, en S igual a 0, yo encuentro A y me quedaría R por IA entre L igual a ¿quién? Igual a A por 0 más R entre L más B por 0. Entonces me quedaría AR entre L. Entonces me quedaría que A sería igual a R y A entre L multiplicado por L entre R. Se me cancelan esas variables y me queda que IA o que A es igual a IA. Esa sería la primera constante de la descomposición en fracciones parciales. Y vamos a ver ahora quién es B. Y para encontrar B, ¿qué valor de S tengo que tomar? Tengo que tomar el valor de S que me cancela este factor, para que entonces solo quede B. Y ese factor sería menos R entre L. Entonces, cuando S vale menos R entre L, yo me quedaría con R por IA entre L igual a por menos R entre L más R entre L más B por menos R entre L. Entonces este se cancela, este es ese 0 y nada más me quedaría menos B
por R entre L. De tal forma que R por IA entre L igual a menos B por R entre L, cancelo las constantes y me queda entonces que B es igual a menos IA. Entonces ya tengo la descomposición en fracciones parciales de la ecuación y ya podría entonces aplicar la transformada de Laplace inversa muy fácilmente. Bien, entonces ahora estamos en este paso de acá. Ya encontramos los valores de A y B que nos ayudan a despejar esta situación. Ahora la transformada de Laplace inversa de la función IL de S, ya nosotros sabemos que es IL de T, es la función en el dominio del tiempo. Esta transformada de Laplace la vamos a calcular como la transformada de Laplace inversa de A entre S más B sobre S más R entre L. Ya encontramos los valores de A y B. Por lo tanto, IL de T vendría siendo la transformada de Laplace inversa de IA entre S. Separo de una vez, ¿verdad? Porque tengo una suma aquí en el medio. Entonces me queda la transformada de Laplace de menos IA, que es B, sobre S más R entre L. Constantes pueden salir de la transformada de Laplace. Entonces nos quedaría IL de T igual a IA, transformada de Laplace inversa de 1 entre S, más o menos de una vez, menos IA, transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más R entre L. Muy bien, entonces vean que esta tiene transformada de Laplace inversa directa y esta ahora también, ¿verdad? Porque ya ahora esto que tenemos acá es equivalente a la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más A, donde A en este caso sería R entre L. Entonces vamos a obtener que IL de T sería igual a IA y la transformada de Laplace de 1 entre S es U de T menos IA y la transformada de Laplace de 1 entre S más R entre L sería E a la menos R entre L por T. Y esta sería ya prácticamente la ecuación o la función que nosotros andamos buscando. Lo único que nos queda es sustituir U de T por 1 porque estamos en T mayor que 0. Por lo tanto la función U de T vale 1. Entonces para T mayor que 0, U de T es igual a 1 y la función me quedaría IL de T igual a IA menos IA por E a la menos R entre L por T. Y esa sería la ecuación final de este caso. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser gráficamente este asunto? Vamos a ver. Gráficamente vamos a dibujar la corriente IL de T para T mayor que 0 segundos. Vamos a ver entonces cómo se comporta.
Para t igual a 0 segundos vamos a encontrar un punto, para t igual a más infinito otro punto y encontraríamos la curva en el medio, teniendo en cuenta que va a ser una curva de tipo exponencial. Entonces, IN de 0, en nuestro caso, ¿quién sería? Sería IA menos IA por E a la menos R entre L por 0. Esto entonces tiende a 1, el exponencial. Entonces nos va a quedar IA menos IA. Y eso es 0 amperes. Como ya nos habían dicho al puro inicio, ¿verdad? La corriente inicial del inductor es de 0 amperes. Entonces, aquí nos aparece el primer punto. Ahora, ¿qué ocurre cuando t tiende a infinito? Y L de infinito vendría siendo IA menos IA por E a la menos infinito. Recuerden que infinito por cualquier número infinito, ¿verdad? Entonces nos queda menos infinito. Y E a la menos infinito tiende a 0. Entonces este exponencial se hace 0. Nos quedaría IA menos IA por 0. Y eso sería IA amperes, ¿verdad? Esta es la unidad. Entonces, al cabo de mucho tiempo, esa corriente va a llegar a un valor IA, ¿ok? Que es el valor final. Y sabiendo que la curva es exponencial, sería algo como así. ¿Cuánto tiempo dura esa curva estableciéndose en el valor IA? 5 tau. Y ahora entonces la corriente en el inductor empieza a aumentar exponencialmente y al cabo de 5 octavos segundos se establece en el valor IA. ¿Ok? Y si volvemos al circuito que teníamos antes, vamos a ver entonces qué es lo que pasó. Conforme el tiempo empieza a aumentar, la corriente en esta bobina empieza a aumentar exponencialmente hasta que llega el valor de IA. Y ahora vamos a ver qué pasó con la tensión. La tensión nos va a permitir explicar el resto del comportamiento. Recuerden que ahorita lo que tenemos es, aquí es la expresión para IL de T. Nos hace falta la expresión para VL de T, que yo lo había asumido de esta polarización. Bien, entonces vamos a ver qué ocurre con la tensión. La tensión la vamos a encontrar derivando esa expresión que tenemos arriba. Entonces nosotros sabemos que VL de T es igual a L por la derivada de IL de T de T. Entonces VL de T tiene que ser L por la derivada de IA menos IA por E a la menos R entre L por T dt. La derivada de una constante es 0. Entonces esto quedaría L por la derivada de IA dt menos L por la derivada de IA
por E a la menos R entre L por T de T. Esta es la derivada que yo les digo que es 0, que es la derivada de una constante. Entonces, VL de T sería la derivada de esto, sería menos L por ¿quién? Por menos R entre L. Menos R entre L por el exponencial E por IA, me faltó IA, por E a la menos R entre L T. Cancelo las inductancias y me queda que la tensión en la bobina vendría siendo, y cancelo los signos también, vendría siendo R por IA por E a la menos R entre L por T. Esta sería entonces la tensión en el inductor. Y vamos a ver cómo se vería esa tensión graficada. Vean que nos va a dar positiva, o nos dio positiva. Por lo que entonces la polaridad de esa tensión está bien asumida. Ok, entonces ahora graficamos VL contra T. Y vamos a encontrar los mismos dos puntos que encontramos al inicio. VL de 0 sería R por IA por E a la 0. O sea, E a la 0 tiende a 1. Nos queda R por IA volts, ¿verdad? Entonces esa tensión en la bobina inicia en T igual a 0 segundos con un valor R por IA, que vendría siendo como la tensión en esta resistencia. La tensión en esta resistencia asumiendo que toda la corriente IA fluye por la resistencia, ¿verdad? Entonces sería R por IA. El valor final, VL de infinito, sería R por IA por E a la menos infinito. Este E a la menos infinito tiende a 0. Nos queda R por IA por 0 y obtendríamos 0 volts. Aquí pueden colocar la unidad eventualmente entre paréntesis si ustedes quieren. Entonces vean que la tensión en el inductor al cabo de mucho tiempo tiende a ser 0. Y como el comportamiento es exponencial, ella tiene que hacer esto. ¿Cuánto va a durar ese transitorio? Igual que el río, 5 etapas. Ahora sí, entonces podemos explicar completamente qué es lo que está ocurriendo en este circuito. Vean lo que está ocurriendo en el circuito. Iniciamos acá. En T igual a 0 segundos, el inductor estaba descargado. No había corriente a través de él. Por lo tanto, su tensión era máxima, porque el inductor estaba comportándose idealmente como un circuito abierto. No había tensión, no había corriente a través de él, ¿verdad? La corriente inicial nos dicen acá que es de 0 amperes, por lo tanto aquí no había corriente. Si no había corriente a través de este ramal, toda la corriente IA tenía que fluir a través de la resistencia R, porque de nuevo no había ninguna corriente fluyendo por el inductor. Ahora, la tensión que el inductor vio en ese momento, T igual a 0, fue la tensión en la resistencia. ¿Y cuál era la tensión en la resistencia? Era IA multiplicada por R. De nuevo, porque no había corriente fluyendo por el inductor y toda la corriente de la fuente tenía que fluir a través de R. Entonces aquí es donde vemos la tensión máxima del inductor, que es R por IA en el instante T igual a 0. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando T empezó a ser mayor que 0? Resulta que
la bobina empezó a almacenar energía a través de campo magnético y empezó a permitir el paso de corriente a través de ella. Aquí lo podemos ver en esta gráfica. La corriente en la bobina empezó a aumentar gradualmente. Al aumentar la corriente que circulaba por la bobina, disminuyó la corriente que fluía por la resistencia, ¿cierto? Que antes era IA, empezó a ser IA menos la corriente que estaba fluyendo por el inductor. Por lo tanto, nosotros empezamos a ver una reducción en la tensión del inductor, porque nuevamente la tensión en la resistencia empieza a cambiar, empieza a disminuir. Resulta que después de mucho tiempo, cuando ya el inductor había acumulado suficiente energía, entonces el inductor se transforma en un circuito abierto. Al final del proceso transitorio, perdón, en un cortocircuito, al final del proceso transitorio, el inductor termina comportándose como un cortocircuito. Entonces, para t mucho mayor que 0 segundos, resulta que el inductor se transforma en un corto. Ya cuando el inductor está cargado completamente, su tensión es cero, se transforma en un cortocircuito. Claro que por él continúa fluyendo la corriente IL de T. Es la corriente que continúa fluyendo por ese cortocircuito. Pero vean que entonces, al final de los 5 tau, que ya el inductor podemos asociarlo con un cortocircuito, toda la corriente de la fuente tiene que fluir por el cortocircuito. Ya no va a haber ninguna corriente fluyendo por la resistencia. Por lo tanto, la tensión en la resistencia se hace cero, porque la corriente que hay en ella es cero. La tensión en el inductor es la misma, por lo tanto también es cero. Y la corriente IL se hace máxima, porque en este momento toda la corriente de la fuente empieza a fluir por ese cortocircuito. Y aquí vemos entonces que al final la corriente del inductor es máxima y tiene el valor IA. Y esta sería entonces la respuesta forzada del circuito. Estamos forzando al inductor a que por él o a través de él fluye una corriente de IA amperes, y que entonces al cabo de ese proceso la tensión en él caiga a 0 volts. ¿Ok? Entonces esto es para t mucho mayor que 0 segundos o aproximadamente mayor que 5 tau segundos. Bien. Y entonces este sería el comportamiento del inductor ante estas condiciones. Vean entonces que su corriente no cambia inmediatamente, requiere 5 tau segundos para ajustarse a un cierto valor. Su tensión no cae a cero inmediatamente, sino que requiere un cierto tiempo para que la tensión caiga a cero. Y noten que acá, conforme el cambio en la tensión es conforme el cambio en la corriente del inductor es máximo, la tensión en el inductor es máxima también. Conforme la razón de cambio de la corriente a través del tiempo empieza a disminuir, la tensión en el inductor empieza a ser cero. Entonces, el inductor tiende a oponerse a cambios muy rápidos de corriente. Si la corriente es muy rápida, si el cambio en la corriente es muy rápida, el inductor responde con una gran tensión entre sus terminales para contener un poco ese cambio en la corriente, y de esa forma fuerza a que la corriente a través de él no tenga un valor muy alto o no cambie muy rápidamente. Entonces hay inductores que se utilizan mucho para proteger equipos eléctricos de cambios repentinos en la corriente. Bien, entonces este sería el segundo ejemplo. Vamos a hacer uno más y con eso completaremos la clase de hoy. Bien, entonces ahora vamos a ver este tercer ejemplo, donde sí vamos a trabajar con cantidades, con números. Y vean que nos están dando este circuito donde tenemos una fuente de corriente independiente de 5 amperes,
tres resistencias, una de 12, una de 5 y una de 8 ohms, y tenemos aquí el inductor de 2 henries. El interruptor que está acá arriba es un interruptor normalmente cerrado, es decir, él está en la posición cerrada para cualquier t menor a 0 segundos, y en t igual a 0 segundos el interruptor más bien se abre y corta el paso de la corriente. Entonces en el ejercicio nos piden encontrar la corriente inicial del inductor, es decir, qué corriente estaba fluyendo por el inductor antes de t igual a 0 segundos, donde el interruptor cambió de posición, y luego para t mayor que 0 segundos, ya cuando el interruptor está abierto, cuál sería la expresión para la corriente a través del inductor. Eso es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces vamos a iniciar calculando la corriente inicial del inductor para cualquier tiempo menor que 0 segundos. Entonces, para t menor que 0 segundos hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que el interruptor está cerrado, ¿verdad? El interruptor está cerrado. Y lo segundo, que para cualquier tiempo menor que 0 segundos, el inductor está en estado estacionario. Vamos a suponer que el interruptor lleva muchísimo tiempo en esa posición cerrada antes de t igual a 0 segundos. Por lo tanto, ya el interruptor se encuentra en estado estable. El inductor se encuentra entonces en estado estable, suponiendo que el interruptor lleva mucho tiempo cerrado. Ok, entonces el inductor cuando está en estado estable lo podemos sustituir por un cortocircuito. Ya en el ejemplo anterior nosotros vimos que al cabo de 5 tau ya la tensión en el capacitor la tensión en el inductor es prácticamente cero y su corriente ya no cambia, ¿verdad? Se mantiene estable, por lo que entonces podemos sustituirlo por un cortocircuito. De tal forma que entonces para t menor que 0 segundos vamos a redibujar el circuito con estas condiciones que estamos asumiendo acá. Ok, entonces vean que nos queda este circuito que está acá. Y por aquí, en este tramo, era donde estaba el inductor, que ahora lo estamos sustituyendo por un cortocircuito.
Sin embargo, por esta parte de acá es donde circula la corriente IL de 0, que es la corriente inicial. Esa es la corriente inicial que nosotros ocupamos para luego analizar el circuito para t mayor que 0 segundos. Entonces necesitamos sacarlo de este circuito de acá. Ahora, veamos qué ocurre en este circuito ahora que hemos colocado este corto aquí. Vean que este corto hace que básicamente este nodo y este nodo de acá se vuelvan el mismo nodo. Si este es el nodo A y este es el nodo B, este cortocircuito que existe entre ellos hace que el nodo A se vuelva igual al nodo B. Entonces, ¿qué pasa con la corriente que fluye por esta resistencia de 12 ohms aquí? Esta corriente va a preferir fluir a través del cortocircuito que fluir a través de la resistencia de 5 ohms hacia el nodo B. La corriente que fluye a través de la resistencia de 8 ohms prefiere fluir de regreso a la fuente a través de este cortocircuito que fluir a través de la resistencia de 5 ohms. Entonces vean que la resistencia de 5 ohms en realidad está conectada al mismo nodo. ¿Ok? Por lo tanto la podemos eliminar. ¿Ok? Entonces la resistencia de 5 ohms está conectada entre el nodo A y el nodo B, que en realidad son el mismo nodo debido a este cortocircuito que está aquí en el medio. Por lo tanto, como hemos hecho en otros casos, la podemos eliminar. Y el circuito nos quedaría de esta forma. Toda la corriente que fluye por la resistencia de 12 ohms fluye de A a este punto de abajo, a este nodo de abajo, y la de 8 en realidad fluye por este cortocircuito que está acá también. Entonces, ¿cómo nos quedó el circuito? Si yo lo redibujo, vean que obtengo esta topología que está acá. La fuente es de 5 amperes, esta resistencia es de 12, esta otra que queda viva es de 8 ohms, y la corriente IL de 0 es la que fluye por acá. Y esa es la que andamos buscando en estos momentos. Pero vean que ahora, ya con esta corriente definida en este ramal de este circuito, podemos ver que podríamos aprovechar y aplicar el divisor de corriente fácilmente en este circuito. Tenemos dos resistencias en paralelo y una fuente de corriente aplicándole corriente a ambas. Entonces, ese es un caso donde podemos aplicar divisor de corriente. Entonces, ¿qué tendríamos por divisor de corriente? Que la corriente IL de 0, la corriente que fluye por la resistencia de 12 ohms, tiene que ser la resistencia que no me interesa, que es la de 8, dividida entre 12 más 8, todo multiplicado por 5 amperes, que es la corriente total que ingresa al nodo. Entonces me va a quedar que IL de 0 es igual a 8 sobre 20 por 5,
quinta de 5 es 1, quinta de 20 es 4, me quedan 8 cuartos, y entonces IL de 0 tiene que ser de 2 amperes. ¿Ven? Ya encontramos entonces cuál es la corriente que fluye por el inductor justo antes de que el interruptor cambie de posición. Entonces recuerden que esta es corriente inicial del inductor. Ajá. Quiere decir que cuando el interruptor estaba cerrado, antes de t igual a 0, por él estaba fluyendo una corriente de 2 amperes, estable, era una corriente que no cambiaba. Si la corriente por el inductor no cambiaba, su tensión era 0. Por eso es que lo estamos sustituyendo por un cortocircuito aquí. Sin embargo, cuando nosotros movamos o cambiemos de posición el interruptor, vamos a forzar a esa corriente a cambiar. Y ahí es donde va a venir el proceso transitorio que nosotros tenemos que analizar. Pero ya al menos sabemos de la primera parte del análisis que por ese inductor estaban fluyendo 2 amperes de corriente antes de que el interruptor cambiara de posición. Entonces, ya ahora conociendo la condición inicial del inductor, podemos analizarla o podemos empezar con la segunda parte del análisis y ver qué es lo que va a ocurrir para t mayor que 0. Ok, entonces ya completada la primera parte del análisis, obtuvimos que la corriente inicial del inductor era de 2 amperes. Y ahora vamos a empezar con la segunda parte, que es el análisis para t mayor que 0 segundos. Entonces, ¿qué ocurre en el circuito para t mayor que 0 segundos? Básicamente lo que ocurre es que el interruptor que está arriba cambia de posición, estaba cerrado y ahora va a pasar a abierto. El interruptor está ahora abierto y el problema es que eso va a ocasionar que la corriente del inductor cambie. Comienza a cambiar y por lo tanto entonces vamos a tener un proceso transitorio. Y ese transitorio es el que ahora queremos nosotros analizar. Lo que pasa es que noten que ahora la fuente de corriente de 5 amperes queda básicamente fuera del circuito porque este interruptor ahora está abierto. Por lo tanto, esos 5 amperes no pueden pasar hacia este nodo. Por lo tanto, toda esta parte del circuito ahora queda desactivada. Y nos quedamos entonces con únicamente la parte derecha. Nos quedaríamos con el circuito así como está acá. Los 2 henrys por aquí, 5 ohms, 12 ohms y 8 ohms. Muy importante, tenemos que identificar cuál era la dirección de la corriente que estaba fluyendo por el inductor antes de t igual a 0. Es decir, la dirección que tenía esta corriente IL de 0.
Nosotros vimos en la primera parte que esta corriente iba desde este nodo hacia abajo en el inductor de 2 Henrys. Por lo tanto, es muy importante tener esa dirección de corriente en mente. Ahora bien, vean que con la parte izquierda fuera del análisis, por el interruptor estar abierto, estas dos resistencias ahora me están quedando en serie. Por lo tanto, yo las podría reducir para hacer el análisis más fácil. Ok, entonces las vamos a reducir y vamos a obtener un circuito equivalente. Me quedarían entonces el circuito de esta forma: 12 ohms más 8 ohms serían 20 ohms, ¿verdad? Voy a anotar acá que R equivalente 1 es igual a 12 ohms más 8 ohms, por lo que entonces R equivalente 1 es de 20 ohms. Es esta resistencia que está acá. La otra es de 5 y el inductor, que es de 2 Henrys, a través del cual inicialmente estaba fluyendo una corriente IL de 0. Ahora noten que estos dos resistores también están en paralelo, por lo que también podríamos hacer una reducción aquí adicional. Muy bien, y eso nos llevaría al circuito final, que vendría siendo este de acá. ¿Cuál sería la resistencia equivalente? Sería 20 en paralelo con 5. Y eso recuerden que es igual al producto sobre la suma. Por lo que entonces sería 20 por 5 entre 20 más 5. Y el equivalente 2 vendría siendo 100 sobre 25, o sea, 4 ohms. O sea, esta resistencia es de 4 ohms. Bien, ahora entonces tenemos que iniciar el análisis para t mayor que 0 segundos. Y dado que el circuito que nos queda es este que tenemos acá, donde ya no hay fuentes de alimentación de ningún tipo, lo que vamos a tener es una respuesta natural. Es decir, esa corriente inicial que tenía el inductor va a empezar a desaparecer poco a poco, se va a ir descargando el inductor a través de la resistencia de 4 ohms hasta llegar a 0. Entonces vamos a proceder con el mismo análisis. Yo voy a asumir una nueva dirección de corriente que va a ser igual a la dirección de la corriente inicial, pero ahora esta va a ser IL de t para t mayor que 0 segundos. Y voy a marcar las polaridades de las tensiones de acuerdo con esta IL de t. VR de t y luego VL de t. Recuerden que ahí estoy asumiendo que ambos elementos son pasivos. Por lo tanto, la polaridad de las tensiones debe corresponder con la convención pasiva de Siemens. La corriente debe ingresar siempre por el punto de mayor potencial en un elemento pasivo. Muy bien, entonces, para t mayor que 0 segundos,
circuito se reduce al mostrado. Y se aplica LTK en la trayectoria. Entonces vamos a aplicar LTK en esa trayectoria para ver si obtenemos la ecuación diferencial. Ok, entonces si aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff a esa trayectoria, vamos a obtener que VR de t más VR de t es igual a 0. Nosotros sabemos que la tensión en la resistencia tiene que ser R por IL de t, y eso es igual a 0. Y ahora nosotros sabemos que la tensión en el inductor es igual a L por la derivada de IL de t dt. Entonces sustituimos la tensión para obtener la ecuación diferencial. Tendríamos entonces que L derivada de IL de t dt más R por IL de t es igual a 0. Sacamos a factor común la L. Y obtenemos entonces esa expresión. Ya la L sí la podemos cancelar porque aquí de este lado tenemos un 0. Por lo tanto nos quedaría derivada de IL de t dt más R entre L por IL de t igual a 0, y esta sería la ecuación diferencial que gobierna la respuesta natural de este circuito, que es el circuito que nosotros obtenemos para t mayor que 0 del circuito original. Y la resolvemos de la misma forma que hicimos al inicio, mediante transformada de Laplace. Entonces, aplicando Laplace, vamos a obtener nuevamente que la transformada de Laplace de una derivada, pero espérenme para colocarlo aquí como se debe. Aquí sería transformada de Laplace de la derivada de IL de t dt más R entre L, transformada de Laplace de IL de t igual a 0, ¿verdad? Que es la transformada de Laplace de 0, que ya sabemos que nos da 0. Entonces esta transformada sería S por IL de S menos IL de 0. Y vean aquí ya ahora donde nos aparece la expresión para la corriente inicial del inductor. ¿Ven? Entonces, como ya nosotros la tenemos, ya ahora la podríamos sustituir allá fácilmente. Aquí nos quedaría R entre L y L de S igual a 0. Entonces, esta cantidad que es una constante pasa al otro lado positiva, y nos quedaría que S, perdón, no es S, nos quedaría que IL de S por S más R entre L es igual a IL de 0. Pasa positiva. Y entonces la IL de S sería igual a IL de 0 sobre S más R entre L. Y ya ahí está la respuesta del circuito
en el dominio de la frecuencia compleja. ¿Okay? Podemos sustituir valores eventualmente y podríamos aplicar transformada de Laplace inversa para volver al dominio del tiempo. Ok, entonces lo que tenemos que hacer ahora es transformar esta expresión, la respuesta al dominio del tiempo, mediante transformada de Laplace inversa. Y voy a sustituir valores de una vez. La IL de S vendría siendo IL de 0, que dijimos que eran 2, dividida entre S más R, que en este caso R es 4, entre L, que L es 2 henries. Entonces nos quedaría 2 sobre S más 2. Y esa sería la respuesta del circuito en la frecuencia compleja. Entonces, ahora sí aplicamos transformada Laplace inversa a IL de S igual a 2 transformada Laplace inversa de 1 sobre S más 2. Recuerden que este 2 está multiplicando arriba, podemos sacarlo directamente en la transformada. Y ya esto pues tiene la forma aquí muy claramente de 1 sobre S más A, donde A en este caso es 2. Por lo tanto podemos aplicar transformada Laplace inversa de una sola vez. La transformada Laplace de 1 de la función de IL de S es IL de T. Y estos serían 2 por la transformada Laplace inversa de 1 entre S más 2, que vendrían siendo E a la menos 2t, ¿verdad? Y esta sería ya la corriente en el dominio del tiempo, de una sola vez. Y ya podríamos encontrar también la tensión en el inductor, que sería VL de T, si nosotros derivamos eso que tenemos ahí. Entonces, para la tensión nosotros tenemos que VL de T es igual a L por la derivada de IL de T de T. Por lo tanto, en nuestro caso sería VL de T 2, que es la inductancia, por la derivada de 2 E a la menos 2t dt. Entonces esa tensión vendrían siendo 2 por este 2 que sale de la ecuación, por el menos 2 que sale del exponente al derivar el exponencial, por el E a la menos 2t, que es la misma función. Por lo tanto nos va a quedar que VL de T serían 2 por 2, 4, por menos 2, menos 8, E a la menos 2t. Y esta sería la tensión. Ya tenemos entonces corriente y tensión para t mayor que 0 segundos en ese inductor. ¿Cuál sería la constante de tiempo? La constante de tiempo tau
habíamos dicho nosotros que era el inverso del exponente, ¿verdad? En la corriente. 1 sobre A. O sea, nos quedaría 1 entre 2 o sea 0.5 segundos, que es lo mismo que yo tomara L entre R, ¿verdad? Que habíamos dicho que esa era también tau. Ok, entonces vean que tau también era L entre R, o sea 2 entre 4, 0,5 segundos. De cualquiera de las dos formas ustedes podrían encontrar la constante de tiempo. Ok, entonces ahora hagamos un análisis gráfico para ver entonces qué es lo que va a pasar con la corriente, con la tensión en ese inductor para t mayor que 0 segundos, y de esa forma dejar completo el análisis transitorio. Entonces gráficamente ya nosotros sabemos que lo que tenemos ahí es una respuesta natural, va a ser la descarga gradual de la corriente en el inductor a través del tiempo vía la resistencia de 4 ohms. Entonces el primero que vamos a graficar es la corriente IL de T contra T. Encontramos los valores extremos igual que siempre. IL de 0, IL de 0 sería 2 por E a la menos 2 por 0, o sea 2 por 1, 2 amperes, como ya nosotros habíamos encontrado por allá. Entonces esa corriente inicia en 2 amperes y va a empezar a descargarse. El valor final, IL de infinito, ya ustedes sabrán cuál es, ¿verdad? Que sería evaluar 2 e a la menos infinito, poner aquí un infinito, nos queda menos infinito, e a la menos infinito es 0, y nos queda 2 por 0, 0 amperes. Entonces al cabo de 5 tau, la corriente tiene que llegar a ser 0 amperes. Y como es exponencial, entonces la dibujamos exponencial. Nosotros decimos infinito, pero en realidad ya 5 tau es suficiente para que esa corriente efectivamente sea de 0 amperes. Perfecto, y ahora solo nos faltaría la tensión. Vean que la tensión en este caso nos está dando negativa. Por lo tanto lo dibujamos así. Tenemos VL de T contra T. ¿Cuál sería la tensión inicial en el inductor para cuando se dio el momento, el cambio en el interruptor? Evaluamos VL de T en la expresión. Entonces tendríamos VL de 0 sería menos 8 por E a la menos 2 por 0, o sea menos 8 por 1, recuerden que esto tiende a 1, y esa tensión era de menos 8 volts en el instante inicial. Luego, en el instante final, VL de infinito vendría siendo menos 8 E a la menos 2 a la menos infinito de una vez, ¿verdad? E a la menos infinito tiende a 0. O sea, 0 volts al final del proceso transitorio es lo que obtendríamos en la tensión de la bobina después de 5 tau. Entonces ella comienza en menos 8 volts y va a terminar en 0.
¿Okay? Y esa sería la curva para la tensión en el inductor para T mayor que 0. Ya lo tenemos aquí todo. Entonces, si nosotros quisiéramos simular este circuito, tendríamos que seleccionar un valor de T final que esté cerca de 5 tau, o sea, de 5 veces 0.5 segundos. Estaríamos hablando más o menos de 2,5 segundos en ambos casos. Entonces, para efectos de simulación, si nosotros quisiéramos ver este proceso transitorio, así como lo estamos dibujando, tendríamos que tomar un tiempo final aproximadamente de 2,5 segundos en este caso, para ver el proceso transitorio claramente. Entonces vean que la corriente en la bobina antes de t igual a 0 segundos era de 2 amperes en esta dirección, ¿verdad? De arriba hacia abajo. En el momento en el que el interruptor cambia de posición, el resto del circuito, que se comporta como una única resistencia, 4 ohms, obliga ahora al inductor a cambiar su corriente y a descargarse a través de ella. Entonces, la tensión en la bobina se invierte y responde con su máximo valor, que en este caso son de menos 8 volts, dado que la pendiente de la corriente es lo más alta aquí en el punto máximo, que es donde tenemos la mayor razón de cambio de la corriente contra el tiempo. Por lo tanto, la bobina responde con su tensión más alta, que la razón de cambio es la más alta. Posteriormente, la bobina empieza a descargarse, esa razón de cambio comienza a disminuir, por lo tanto la tensión en el inductor también comienza a disminuir. Cuando luego de 2,5 segundos la corriente en la bobina es prácticamente cero, ya ella se descargó completamente, por lo tanto la tensión entre sus terminales también vuelve a cero y estaríamos completando el proceso transitorio de esta manera. Bien, este sería entonces el análisis completo de este tercer ejemplo, que ya lo resolvimos pues con valores. Para la próxima semana probablemente vamos a iniciar con el tema de circuitos RLC, donde ya vamos a combinar resistencias, capacitores y inductores en un único circuito, y van a ver pues que el método de análisis es similar, pero las funciones que vamos a obtener son un poco más grandes, por lo tanto vamos a tener diferentes tipos de respuesta, pero eso lo veríamos entonces la otra semana. Por ahora, esto es lo más importante, lo que más nos interesa en este momento de los circuitos RC y de RL, y nos veríamos entonces en una próxima clase. Muchas gracias.